8 de la mañana en punto, pues vamos con noticias también que le interesa a la comunidad de medio ambiente. Resulta que ya hace unos días, la semana pasada exactamente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, pues anunció la decisión de ordenar pues que se archivara un trámite administrativo presentado por la Sociedad Minera de Santander para el proyecto de explotación subterránea en cercanía a Santurbán. Pues allí se estaba diciendo que esto era muy bueno, que este era un triunfo, pero la verdad dicen que no es tan cierto, porque el proceso definitivamente no quedó digámoslo que no hay cómo revivirlo. Por el contrario, para algunos está vivito y posiblemente afectaría todo este nevado. Pues en la actualidad, ¿qué podemos decir? ¿Quién nos puede ayudar para entender este tema? ¿Qué fue lo que hizo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales? Marta, con esta situación que vive allí el páramo de Santurbán, se puede decir que se ha ganado una batalla, pero no la guerra. Pues para hablarnos de esto está con nosotros Carlos Sotomonte, quien ha sido pues el vocero y así es el consejero para la defensa del páramo de Santurbán, donde pues ha estado representando a miles de ciudadanos que han estado manifestando la necesidad de continuar la defensa del páramo de Santurbán y pues la lucha contra lo que se ha denominado todos estos intereses que hay detrás de la explotación del páramo de Santurbán. Doctor Sotomonte, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarlo y también a todos los que nos escuchan en estos momentos. Doctor Sotomonte, veíamos cómo estaba usted celebrando que por ahora, digamos que está como en stand-by el proceso, pero supeditado a que la empresa Minesa pueda hacer un recurso de reposición. Sí, efectivamente, pues podemos definir esto como una gran victoria, sin lugar a dudas, el hecho de que el gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, haya archivado este proceso de licenciamiento, pues nos da tiempo y nos da un respiro ante la inminencia que sentíamos iba a ser este proyecto en esta región estratégica para el Gran Santander y bueno, en últimas para todo el país, porque lo que iba a ocurrir con Santurbán seguramente podía pasar con la alta montaña y los páramos de todo Colombia. Pero archivar tiene una implicación y es que efectivamente la empresa multinacional ya ha manifestado, en la revista Portafolio lo dijo y ya lo ha dicho en algunos medios, que va a apelar la decisión y que va a través de un recurso de reposición va a presentar observaciones y modificaciones al proyecto. Es decir, archivar les permite a ellos modificar el proyecto actual teniendo en cuenta las observaciones que además vale la pena decirlo, observaciones muy significativas sobre los impactos negativos del proyecto que hizo la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Entonces lo que viene es que seguramente la empresa multinacional va a hacer estas modificaciones y nuevamente en unos cuantos meses pues vamos a estar en una discusión supremamente importante sobre el futuro de este ecosistema. Lo que habíamos dicho nosotros y que hoy diremos a través del alcalde Juan Carlos Cárdenas y del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, entre otros senadores. Hoy hay un debate a las 10 de la mañana en el Senado de la República. Lo que diremos pues es exigir que se niegue la licencia por cuanto que los argumentos utilizados para solo archivarla ya son supremamente graves y que tiene toda la justificación para que ese proyecto no vaya. ¿Quién revisa ese recurso? La misma Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Es decir, el recurso se presenta a la ANLA. Ellos tienen la posibilidad ante el hecho de ser archivado el proyecto de volver a presentar modificaciones y el hecho de modificarlo pues implica volver a estudiar esas modificaciones. Ahora, la agencia también tiene toda la autoridad, la ANLA tiene toda la autoridad para pues negar la licencia de tajo, es decir, ellos también tienen la autoridad para hacer eso. Entonces, pues lo que estamos pidiendo nosotros es que teniendo en cuenta las graves consecuencias y los insubsanables encontrados en este documento, entre los que se encuentran, por ejemplo, temas como los relaves secos que ponen en riesgo por su inestabilidad geológica de la zona, además por acumular en una alta pendiente grandes cantidades de desechos sobre el río Suratá y a muy pocos metros del casco urbano de Suratá,
La misma Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ha dicho que ellos consideran que el riesgo es tan grave que no puede desarrollarse el proyecto y sus relaves allí. Entre otros muchos temas, ¿no? Contaminación de fuentes hídricas, desabastecimiento, drenajes ácidos, riesgo inminente de fragmentación social, bueno, una gran cantidad de consecuencias que ahí esboza la autoridad ambiental y que consideramos pues que tiene que tomarse medidas en ese sentido y que debería negarse de manera muy clara el proceso de licenciamiento a Minesa. Esta es una pequeña victoria del movimiento social, de la institucionalidad a través de su esfuerzo de estudios realizados a través del acueducto del área metropolitana y la alcaldía, pero ahí queda vivo el proceso, Sí, permítame, si en esa revisión correspondiente a la misma Autoridad de Licencias Ambientales, ella determina, pues, decir que el proyecto no va porque no es conveniente o por procedimiento sustantivo, en ese orden, ¿qué pasa? ¿Ahí realmente se archiva el proyecto o queda alguna otra entidad, algún otro recurso que pueda en este momento usar Minesa para revivir ese proceso? No, ellos pueden, como menciono, ellos pueden dentro del proceso administrativo. A ver, ¿qué hubiera pasado si se niega la licencia? Si se niega la licencia, habría tenido que sortearse todos los trámites administrativos del licenciamiento. ¿Qué venía ahora? Después de la revisión del estudio de impacto ambiental, venía unas audiencias públicas. Yo lo que creo es que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales pues archiva el proceso antes de que se desarrollen las audiencias públicas, porque lo que venía con las audiencias públicas era una arremetida muy clara de tanto los habitantes de la zona como los del área metropolitana de Bucaramanga y todos los del área de influencia, diciendo que ese proyecto no debía ir, pues por las graves implicaciones que tiene. Es decir, ellos pueden presentar modificaciones con el hecho de haberse archivado, y esas modificaciones tienen otra vez que someterse a un estudio, y ese estudio y análisis arrojará determinado concepto, pero tiene que sortearse todo el trámite administrativo, es decir, tiene que haber audiencias públicas, tienen que escucharse a las comunidades y posteriormente sí presentarse un concepto. Ahora, eso habrá que ver hasta dónde pues Minesa sí presentará ese recurso de reposición y las modificaciones mencionadas. Ahora, el último siempre, la última institución a tomar la decisión pues va a ser la ANLA, y desde luego el Ministerio de Medio Ambiente sí existe la posibilidad de abrir lo que denominaron el Consejo Técnico Consultivo, que era como una especie de mesa de actores científicos que toman decisiones vinculantes sobre el proceso de licenciamiento, que en este caso era la primera vez que se iba a abrir este espacio en la historia del país. ¿Este Consejo Técnico Consultivo tiene la competencia de ser vinculante dentro de un proceso como estos? Sí, así es, efectivamente. Si llegara a desarrollarse un Consejo Técnico Consultivo, las decisiones que tomaban, pues recuerdan ustedes, el encargado en ese entonces, antes de que se cambiara el ministro Ricardo Lozano y hoy tuviéramos un nuevo ministro, Carlos Cordero, el encargado de ese proceso ad hoc era el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. En ese entonces el Consejo Técnico Consultivo pues en realidad nunca se reunió y nunca conceptuó, que fue lo que presentó el ministro Carrasquilla en el debate de control político en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes. Es lo que dicen, que ellos nunca se reunieron, pero que sí quedaba, digamos, abierta la posibilidad de que conceptuaran, y era complejo porque primero era una figura muy nueva, nunca se había desarrollado, no se sabía pues con claridad cómo se conceptuaba, y segundo, además también pues quedábamos en manos de un ministro que nos generaba muchas inquietudes por las decisiones antes tomadas sobre temas parecidos a este. Entonces, pues hoy tenemos, digamos, un poco de tranquilidad, de oxígeno, la posibilidad de sentarnos a pensar en qué viene, y que viene pues ahora también una delimitación del páramo de Santurbán, que es supremamente importante, porque lo que no puede pasar es que nos hagamos los de la vista gorda o de pronto perdamos las nociones de la claridad sobre cómo deberíamos afrontar este tema de
del hecho de haberse archivado el proyecto, frente a una delimitación que seguramente podría, y esto es muy importante, ser el abrebocas de una entrega masiva de licencias ambientales si, por ejemplo, esta delimitación no es clara sobre que no pueden existir proyectos de gran minería sobre las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga, sea cual sea la cota del proyecto, porque las implicaciones son muy graves. Entonces, digamos que ese proceso de delimitación que se viene ahora es un proceso que, si bien no es lo mismo que el licenciamiento, sí está conectado con los licenciamientos, porque podría justificar la idea que el gobierno en algún momento insistió, y era que el páramo era una cota de 2.800 metros para arriba y que todo lo que estaba abajo pues ya podía ser explotado, cosa que desde luego no tiene ninguna justificación técnica ni científica, pero que podría ser el argumento, vuelvo y digo, para una presentación masiva de procesos de licenciamiento ambiental en esta zona y convertir eso casi que en un distrito minero. Yo me regreso a la situación del Consejo Técnico Consultivo. ¿Esto pasa a revisión de la Corte Constitucional o sencillamente se le dan esta jurisdicción y competencia a este Consejo? Porque sí, ¿cómo funciona este Consejo Técnico Consultivo? No, en la ley está claro que ellos pueden recurrir, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, cuando requieren, digamos, de la participación de otras entidades. En el Consejo también está, por ejemplo, el IDEAN, el Instituto Alexander von Humboldt. Ellos pueden también convocar a algunas universidades. Digamos que en estos momentos, al haberse archivado el proceso, pues quedamos en stand-by. El Consejo Técnico Consultivo ya no existe en términos de convocatoria, pero en la ley está. En cualquier momento, cuando la Agencia Nacional de Licencias Ambientales lo solicite, el Consejo tiene que conceptuar al respecto y convocar a las entidades que están dentro de la ley. En la ley misma plantean unas cuantas entidades que participarían en este Consejo y podrían convocar también a algunas universidades o centros de investigación si ese fuera el caso. En este momento, al haberse archivado, pues vuelve como a barajarse todo, ¿cierto? Eso es lo que vuelve a ocurrir. Ahora, con la característica de que no es lo mismo haberse negado el proceso que archivado. Si se hubiese negado, hubiera sorteado todo el proceso administrativo, y lo que podría haber ocurrido es que luego de los años la empresa pudiera volver a presentar un estudio de impacto ambiental, pero tendría que volverlo a hacer por completo. O sea, no podría hacer modificaciones, tendría que ser un estudio completamente distinto. En este caso hay unas observaciones muy claras sobre vertimientos, sobre el área de influencia, sobre los relaves secos, sobre los impactos sociales, entre otros elementos que están allí, y que esos serían, si la empresa quisiera hacer presentar un recurso de reposición, esos serían los elementos que tendrían que modificar. Entonces estamos a la expectativa de si Minesa interpone esta reposición. El plazo que tiene, ¿cuánto es? ¿Cuándo estaríamos hablando de que ustedes arrancan nuevamente con esa tarea de defensa? No, nosotros no conocemos un plazo en específico, pero lo más seguro es que sea el próximo año, en los próximos meses, pues vamos a tener, pues porque también la empresa tiene que prepararse, ¿cierto? Eso no es solo presentar el recurso, sino tener todos los argumentos para poder presentar nuevamente un estudio de impacto ambiental. Eso no es tan sencillo. Ahora, desde luego que esto parece más bien ser una jugada de tiempo, ¿cierto? Sí. Que parece que lo que está ocurriendo es que le están dando respiro a esta discusión que ha crecido tanto y bajando un poco la espuma a la conversación en el nivel en que se encontraba, que ya era una discusión del orden nacional. Bueno, a tal punto que hoy, hoy a las 10 de la mañana en el Senado de la República hay un debate muy importante sobre este tema, y que lo que se va a hacer es que se niegue ya rotundamente este proceso, pero lo que pareciera es que le quieren dar es tiempo, porque si los argumentos son tan sólidos y hay tantas deficiencias, porque es que cuando uno lee el auto de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, lo que se da cuenta es que esto es supremamente grave. O sea, este era un proyecto que no tenía justificación alguna para desarrollarse en esta zona y que ponía en riesgo la vida de millones. Entonces millones de personas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no se negó? O sea, si los argumentos son tan fuertes, tan sólidos, tan claros, ¿por qué no se niega la licencia? Y ahí ya salimos pues de tanto problema y ya salimos de tanta polémica. Entonces uno parece que como que se le diera un poquito, se le abriera la puerta a Minesa con esta decisión, pero bueno, vamos a estar aquí atentos. Desde luego viene el proceso de delimitación,
viene el proceso, si la empresa lo considera así, de presentar ese recurso de reposición, y desde luego que viene una discusión muy a fondo sobre los procesos de licenciamiento en Colombia. Es que ahí sí yo sí quisiera hacer hincapié. Sí. Esto debería abrir un debate nacional. Ahora que están en el Senado conversando este tema, y esto debería abrir un debate nacional sobre cómo se hacen los procesos de licenciamiento, porque en todo caso, en todo el proceso tienen grandes deficiencias y requiere grandes transformaciones, tanto en el proceso de exploración como hasta los impactos a perpetuidad que dejan estas compañías en los territorios. Bueno, en conclusión, ustedes de todo lo que han venido trabajando durante todo este proceso de licenciamiento de Minesa para afectar allí el páramo de Santurbán, dicen, en conclusiones, el ANLA buscó la manera, la gabelita, de darle tiempo a Minesa para que justifique el proceso de licenciamiento, no es más. Aló. Bueno, estamos con comunicación. ¿Me escucha ahí? Perdimos comunicación con Carlos Sotomonte, quien es el consejero para la defensa del páramo de Santurbán. Pero deja la preocupación en el aire. Puede ser que sí sea hacer un pequeño break para que la discusión se calme un poco, porque incluso organizaciones internacionales ya habían hecho pronunciamientos manifestando la necesidad de proteger el páramo, y lo que se buscaría es aplacar un poco la discusión para luego retomar el proceso para la exploración y explotación del páramo. Bueno, ya tenemos comunicación con él. Nos estaba explicando esto, pues que nosotros aquí terminamos o concluimos esa situación, que la ANLA lo que hizo fue darle tiempo a Minesa para que justifique este proceso de licenciamiento. Pues uno lo que dice es, viene el proceso de delimitación. Ellos cometieron dos errores muy graves. Uno es presentar dos procesos, uno el de licenciamiento y el de delimitación a la vez. Eso fue un grave error, porque lo que hicieron fue, meterse en camisa de 11 varas, porque no sabían si primero tenía que ir la delimitación, si el proceso del licenciamiento tenía que desarrollarse o no, o se tenía que parar o no. Yo creo que allí encontraron una situación de dificultades muy grande, y por eso en buena medida toman una decisión como estas. Uh-huh. Ahora, la delimitación, vuelvo y digo, hay que prestarle mucha atención a lo que viene, porque puede convertirse ese proceso de delimitación en la justificación que siempre han usado, diciendo que el páramo es una cota de 2.800 metros para arriba y que todo lo que esté por debajo pues puede explotarse. Eso es grave porque podría justificar, entre comillas, un proceso de licenciamiento en esta zona. Ahora, solo por el hecho de que la ley, dice que en los páramos no se puede hacer explotación, pero si vamos a fondo a la ley 99 del 93, encontramos que tampoco se puede hacer en zonas de recarga de acuíferos, en nacimientos de agua, en subpáramos, en zonas de transición. O sea, el proyecto no podría ir por ninguna razón, pero digamos que esa podría ser como una variable que están buscándole una comba al palo, como se dice coloquialmente. Entonces, allí hay que prestarle mucha atención a este proceso de limitación. Pero por otra parte, también uno se da cuenta que si de verdad estos argumentos, que además son muy, muy claros sobre los impactos negativos al ambiente, a la vida, a la región, al ecosistema, los presenta la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales como los presentó en ese auto, pues uno diría, bueno, pero ¿por qué no se negó el proyecto? O sea, sería lo lógico negar un proyecto como estos y no darle la oportunidad a la empresa a presentar recursos de reposición, porque esto desde luego pues nos pone otra vez en una discusión del mismo tono. O sea, sí, en unos pocos meses otra vez nos tocaría la misma discusión, que además ya está clara. Ningún proyecto de megaminería por encima de las bocatomas del acueducto pues puede aceptarse, porque pues pone en riesgo la vida de millones de personas. Bueno, Carlos Sotomonte, vamos a dejarlo acá porque por cuestión de tiempo, pero dos solicitudes. Es que usted nos acaba de advertir una situación, primero, para que en la próxima entrevista hablemos sobre estos consejos consultivos que se convierten en una daga para los entes territoriales, porque si dependen de las entidades, de los organismos estatales, pues muy seguramente vienen con las directrices del gobierno nacional. Y la segunda, usted nos advierte, nos dice, la situación de licenciamientos ambientales, pues van a tener novedades, van a haber unos cambios grandes y hay que empezar a socializar esos hechos, y lo vamos a invitar para que nos ayude a informar a la opinión pública casanareña. ¿Le parece? Por supuesto, con muchísimo gusto, y
y un saludo a todos los oyentes y por supuesto que nos alegra mucho que todo el país pues se ponga en tono, no solo Santurbán, sino en tono páramos, ¿cierto? Los páramos del mundo proveen de agua al 70%, en el caso de Colombia el 70% de la población y bueno, eso es un tema fundamental para la vida de la región y del país. Carlos Sotomonte, muchas gracias. Él es consejero para la defensa del páramo de Santurbán y donde pues tiene una afirmación llamativa. Dice, cientos de miles de ciudadanos manifestamos la necesidad de continuar férreamente en la defensa de nuestro páramo de Santurbán y la lucha contra la corrupción. 8 de la mañana, 21 minutos.